Vamos a dar la bienvenida a Omar. Yo voy a ir comentando de Omar un poco. Por favor, avisen, queridos amigos, avisen a sus compañeros. ¿Ya? Lo pusiste como un... Ey, ey, sí, ey. Y aquí suena. Muy bien, aquí estaba conversando con Omar, nuestro siguiente expositor, y el tema que me comenta es muy interesante. Y bueno, vamos ingresando para escuchar a Omar, que nos va a hablar de la importancia de los estándares de ciberseguridad para entornos industriales, un entorno en el que muchos de ustedes están totalmente involucrados, las plantas de beneficio de las minas, entre todos los sistemas de data, recolección, escada y demás que tienen las operaciones. Les voy contando brevemente sobre la experiencia y el perfil de Omar. Es ingeniero electrónico con un magíster en el área de automatización y redes de comunicación industrial. Es especialista en gerencia de proyectos y cuenta con más de 18 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas aplicadas a segmentos verticales como generación de energía, petróleo y gas, minería, alimentos y bebidas, entre otros. En los últimos 10 años, Omar ha desempeñado roles regionales en Latinoamérica, implementando soluciones de automatización de procesos, seguridad de facilidades, monitoreo, gestión de activos en ambientes operacionales, entre otras soluciones difíciles. Actualmente se desempeña como Business Development Manager en LATAM para el segmento Operational Technology and Critical Infrastructure en Fortinet, promoviendo la adopción de soluciones de conectividad y ciberseguridad en ambientes operacionales. Vamos a recibir entonces a Omar con un caluroso aplauso. Omar, bienvenido. Gracias, Manuel. Ok, pero yo no sé si estoy ya aquí. Ok, muy buenos días para todos. Un verdadero placer estar aquí compartiendo este escenario con todos los speakers que han estado en esta presentación. Y creo que tomo varias de estas iniciativas porque creo que hemos tocado tangencialmente varios temas interesantes desde las primeras de cambio en este evento. La primera de ellas es la importancia de tomar un pilar, de adoptar la ciberseguridad como un pilar estratégico, ¿no? Como parte de esa estrategia de gobernanza que deben tener las organizaciones y donde se vuelve un punto importante para poder facilitar la adopción, el control, el monitoreo, el mapeo de las diferentes interacciones, flujos de información que tenemos a nivel no solo el corporativo en IT, sino también el desafío a nivel de estas tecnologías operativas. El panorama es bastante desafiante. Recientemente hicimos
Recientemente hicimos un estudio a través de nuestro Safety Guard Labs, que es el Centro de Innovación y Desarrollo de Fortinet, donde se vienen mapeando, donde se activan las telemetrías de diferentes tipos de sensores, de diferentes bases instaladas, y dicen que estamos hablando de más de 360.000 millones de incidentes para Latinoamérica, ¿cierto? Es una cifra preocupante, desafiante, nos estamos volviendo un target, ¿cierto? No solo a nivel corporativo, sino también en esa infraestructura crítica que se vuelve la tecnología operativa, ¿cierto? Ahí está el ranking, Perú aparece en el 4º lugar, Colombia en el 3º, yo soy colombiano, y es algo que tenemos que lidiar día a día. Es un escenario de tecnologías operativas que involucra diferentes verticales, minería, utilities, logística, cada uno con unos desafíos importantes y que demandan la necesidad de adopción de diferentes tipos de estándares del mercado, ¿cierto? Y la importancia de por qué necesitamos la adopción de este tipo de estándares. Quizás muchas de estas entes reguladores suenan para ustedes, ¿cierto? NIS, NERC-CP, IEC, ISA, muchas de ellos ya las hemos nombrado, son entes, institutos americanos o europeos que se encargan precisamente de estructurar esas especificaciones que se deberían adoptar a nivel de buenas prácticas en el tema de ciberseguridad en ambientes OT. Muchos de ellos vienen permeando y mapeando los ambientes de IT, pero hay ciertas particularidades del ambiente OT que hace que se necesite un mayor especialización, adopción, entendimiento de los procesos de fabricación, de los procesos de extracción, de manufactura en los diferentes verticales. Muchos de ellos, quizás como la NERC-CP, quizás lo han escuchado, son estándares internacionales que se adoptan de Norteamérica o de Europa para la adopción de controles de ciberseguridad en los diferentes ambientes operativos que podemos encontrar, ¿vale? Muchos de ellos han venido permeando la región, ¿cierto? Es la verdad que facilita la adopción de estos estándares a nivel de Latinoamérica, y sobre todo la IEC se viene posicionando como una de las alternativas más comunes a la hora de hablar de posturas de ciberseguridad en ambientes operativos, ¿cierto? Es un estándar normativo que de alguna manera tiene una mirada genérica hacia los procesos productivos, hacia las diferentes tecnologías que están involucradas en el core business del negocio, y que se vuelve importante poder entender cuáles son esos diferentes procesos críticos, que ya por ahí lo veníamos hablando, y la forma de cómo aterrizar esos requerimientos funcionales a las necesidades particulares de cada vertical. Minería es un mundo aparte, hablamos de minería 4.0, manufactura 4.0, y se vienen ahí unos procesos bases que los podemos distribuir en unos modelos jerárquicos, como el modelo Purdue, que nos permite identificar cuáles son los diferentes activos que pueden estar involucrados en esos mapeos y en esos flujos de información, con la necesidad de obtener información directa de los procesos físicos hacia los niveles superiores, ¿no? Por ahí hablábamos de la necesidad de tener la confiabilidad del dato que necesite o nos dé la confiabilidad a nivel operativo, ¿cierto? Grandes volúmenes de información, no solo estamos hablando de infraestructura legacy o OT que llamamos, sino también el involucramiento de IoT, ¿cierto? Como es el concepto de Internet de las Cosas a nivel industrial, donde quizás encontramos una gran cantidad de flujos de información interactuando con el proceso físico, obteniendo información directamente de este proceso, y la necesidad latente de que sepamos, por ahí hablábamos del tema de visibilidad, la necesidad de identificar claramente quién está interactuando en mi red. Estamos hablando de escenarios súper desafiantes, escenarios multivendor, donde quizás los mayores proveedores de tecnología operativa, automatización, control, instrumentación, que están involucrados en el mercado, Honeywell, Schneider, Siemens, ¿cierto? Tienen unas necesidades muy particulares, tratan de imprimir un concepto, pero los estándares lo que hacen es precisamente tratar de que todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? En la medida que podamos hablar de una revisión de arquitectura, de un modelo de madurez en la cual podamos identificar claramente cuál es el estado en el que actualmente se encuentra mi organización, cuál es el estado en el que actualmente se encuentra mi proceso productivo desde el punto de vista de madurez, y cómo empezamos a integrar diferentes procesos de flujos de información que requieren de la adopción de soluciones tecnológicas. Sistemas SCADA, confiabilidad mecánica, confiabilidad eléctrica, y todo eso enmarcado en un concepto de confiabilidad operacional. Muchos de estos estándares definen unos requerimientos funcionales que a veces no es fácil de entender y de aplicar, ¿cierto? Se han desarrollado en la parte derecha muchos generación de contenido en la cual lo que buscamos es aterrizar o traducir de la mejor manera cada uno de esos requerimientos funcionales que tocan muchas aristas
que se vuelven puntos de control en la infraestructura, en la arquitectura que estamos implementando. Hablamos de casos de uso de acceso seguro, de jardenizado en endpoint, de cómo proteger las estaciones de ingeniería, las estaciones de configuración, porque podamos identificar que cada uno de ellos se puede volver un punto de vulnerabilidad que active un riesgo que ponga en evidencia o que ponga en riesgo la infraestructura crítica que es el core business del negocio. Y de esa manera impactaría directamente los indicadores del negocio. Muchos de estos estamos hablando de la NIS, eso es para tener alguna referencia de los que más se usan en el mercado en términos generales, ¿cierto? Quizás en minería se adopta la IEC como un estándar genérico a nivel de postura de ciberseguridad en ambientes OT. Quizás estamos hablando de NERCP, que aplica muy a la cadena de valor en el tema de energía, generación, comercialización y distribución. Y aparece el NIS con su contraparte en OT, ¿no? Muchos lo conocemos de la parte del Cybersecurity Framework para la evaluación del nivel de madurez. También hablamos del 52, que aplica un poco más al mundo IT, y finalmente el 82, que ya se enfocan realmente en cómo identificar claramente las vulnerabilidades que podemos encontrar y cuáles son los posibles puntos de mejora. ¿Qué es importante de todo esto? Que hablemos todos el mismo idioma, ¿cierto? Desde el dueño de la base instalada, desde el integrador del sistema, desde los vendors involucrados no solo de ciberseguridad, sino también a nivel de tecnologías de automatización y control. ¿Qué se está viendo ahorita en el estado del arte? Que tenemos que verticalizar. Como veníamos hablando, hay diferentes necesidades. Cada segmento productivo, cada vertical tiene unas necesidades muy particulares, procesos que se tienen que identificar, relaciones de interdependencia en la cual identificamos cuál es el impacto que determinada área puede generar sobre otra, ¿cierto? Y la necesidad de correlacionar en un mismo concepto todas estas aristas del negocio. Finalmente, que son las que impactan los indicadores de desempeño. A todos nos miden, las organizaciones tienen sus indicadores de desempeño y requieren, obviamente, de todos estos volúmenes de información a través de los diferentes sistemas físicos que interactúan con el proceso para saber claramente cómo está mi productividad, ¿cierto? Hablamos de disponibilidad, hablamos de seguridad, hablamos de confiabilidad, que son indicadores particulares del ambiente OT. Y existen, como los vemos ahí, ya digamos, algunas revisiones técnicas a los estándares madre que hacen que verticalicen y se saquen estándares ya muy enfocados en diferentes verticales. La IEC, por ejemplo, estableció el cómo integrar IoT, ¿cierto? Internet de las cosas industrial, a las arquitecturas estándar. Entonces ya se involucra el concepto de arquitecturas híbridas. Muchas de ellas no solo la red industrial legacy, que es la que estamos acostumbrados a ver en el día a día, que me controla la chancadora, los procesos de lixiviación a nivel de proceso, lo que me garantiza el tema de integridad mecánica o de integridad eléctrica, que son variables claves para el desarrollo del proceso productivo. Hay otros que están enfocados, por ejemplo, en temas de LNG, ya no lo tocamos acá, pero es una de esas fuentes alternativas donde hay plantas de desgasificación, entonces ya estamos viendo a necesidades muy particulares que establecen controles muy específicos. Y ni hablar del tema de energía, que si bien es cierto era un campo específico para el tema del NERCP, por el estándar norteamericano, ya la IEC está adoptando una variación o está en el trabajo de un board técnico que está evaluando cómo sacar la variación del segmento de energía a la luz del estándar de normalización que establece la IEC 62443. Bien, ¿qué es importante en todo esto? Digamos que esto es para visualizar un poco un estudio que sacó SANS en el 2021 de cuál era la forma de adopción de esos estándares en el mercado, ¿cierto? Ahí hay un listado del Cybersecurity Framework de la NIS y establecemos que la ISA está en segundo lugar, después viene la adopción de la NIS. Ese es el mecanismo de cómo se han venido adoptando los diferentes estándares en el mercado y la importancia de hacerlo. Hablar el mismo idioma, hablar de un concepto de defensa estructurada o defensa en profundidad, en la cual estamos agregando cada vez más y más capas de control o de mitigación, ¿cierto? ¿Cuál es el escenario que estamos encontrando? Los bad boys ya no están yendo con los sistemas o con las estructuras básicas de control, sino están yendo con todos los mecanismos de contención que pueden tener en la factoría y que son los que garantizan que en caso de un acceso no deseado a la estructura de control, deben activarse, ¿cierto? Sistemas contra incendio,
sistemas Fire and Gas, sistemas instrumentados de seguridad, que son aquellos componentes tecnológicos que se encargan de que en caso de que falle el sistema de control básico, el proceso va a ir a un estado de falla segura. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque es el impacto transversal que se están generando. No es solo el impacto económico, no es solo el impacto reputacional, es el impacto de la afectación a la integridad física de las facilidades, ¿cierto? A las facilidades mineras, de procesamiento, el chancado, es decir, esos procesos críticos en cada una de esas líneas. Y el actor principal también es cómo mapeamos los proveedores externos. No sé si escucharon el evento que le sucedió a Toyota. ¿Sí? Rápidamente, Toyota recientemente se vio impactado por un ciberataque. Paró sus líneas de producción. Generaba 13.000 autos diarios, ¿cierto? Esos 13.000 autos diarios, para sacar un auto, Toyota necesita de la interacción de más de 4.000 proveedores en su cadena de suministro. Y por uno de esos que falló, ¿cierto? Que no adecuó, pues, implementó los adecuados controles, se vio afectada toda la operación, ¿cierto? Por eso la necesidad de establecer esos estándares, esas buenas prácticas y trasladar toda esa política a nivel de ciberseguridad a toda la cadena de suministro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una migración hacia nuevos modelos de contratación, donde ya no es solo el proveedor de tecnología, sino es cómo me entregas esa tecnología, esa facilidad, esa planta, ese clúster de producción con diferentes vendors del sistema, pero me lo entregas y me lo conectas de una forma segura, ¿cierto? Entonces, ¿qué están definiendo estos estándares? Es cómo la organización, de alguna manera, establece esa postura de ciberseguridad en ambientes OT. Cada vez más recurrentes, cada vez más mediáticos, con una gran cantidad de un mayor impacto hacia toda la cadena de suministro, ¿cierto? Viendo temas de fatalidades, dice Gartner que para el 2025 tendremos la primera fatalidad reportada como consecuencia de un efecto de un ciberataque. Seguramente ya tenemos algunas consecuencias de esas, pero no las hemos visibilizado y hacia allá va a llegar. Entonces necesitamos implementar diferentes tipos de controles. Fortinet está trabajando precisamente en la implementación de soluciones, de diferentes controles, revisiones de arquitectura, múltiples tecnologías que estamos integrando, creo que muchas de ellas ya las hemos mencionado acá, ¿cierto? Inteligencia artificial, machine learning, IoT, gemelos digitales, y cómo se vuelve desafiante la migración de todas esas aplicaciones a nivel de control y automatización que ya están hosteadas en la nube, ¿cierto? Tarde que temprano vamos a tener que llevar un sistema SCADA, un historizador, una base de datos en tiempo real, que es lo que tiene y guarda, salvaguarda la data de todo mi proceso, que tengo que implementar, obviamente, seguridad para esa confidencialidad de la data, pero también a nivel de esa infraestructura que afecta directamente la disponibilidad de mi proceso productivo, ¿cierto? Y adicionalmente en el ambiente OT, si hablamos de integridad, confidencialidad y disponibilidad, le sumamos el tema de seguridad, ¿sí? Creo que para todos se vuelve un desafío, se vuelve como un punto importante cuando hablamos de un análisis de riesgos en los entornos operativos y que de esa manera se desprende la necesidad de que cuando hablemos de riesgos operacionales, que es algo que ustedes viven en el día a día de su proceso, evaluar cuáles son las vulnerabilidades a nivel del proceso, podamos adicionar a la ecuación la variable ciberseguridad, porque cualquier alteración que pueda tener el proceso productivo se puede generar por un acceso no autorizado, por una identificación no adecuada de la identidad del dispositivo o usuario que está intentando interactuar, y irnos de un patrón reactivo a un patrón completamente proactivo, basado en la detección temprana de anomalidades. Finalmente, la importancia de los estándares que yo lo hablábamos, lenguaje común, buenas prácticas, especificaciones de diseño, nos dicen cómo, de una forma prescriptiva, pero tenemos que aterrizar esos controles funcionales a todas las diferentes tecnologías que podemos encontrar en el mercado. Como herramientas de apoyo, les dejo, este es un QR. La forma importante de entender esto es en qué estado estamos. Tenemos que hacer una evaluación del nivel de madurez con el cual cuenta la organización a nivel de su entorno operativo. Aquí tenemos algunas herramientas, ya para cerrar, Manuel, por favor, en la cual pueden hacer un diagnóstico preliminar muy rápido en base a un cuestionamiento que les permita saber en qué estado estamos. Les cuento una infidencia, a nivel de Latinoamérica, en una escala de 1 a 5, el nivel de madurez de la industria está en 0.8, recopilando la data que podemos encontrar. Así que finalmente, muchas gracias por su tiempo y quedamos dispuestos a ver si hay algún tipo de inquietud. Igual tenemos un stand, cualquier cosa ahí podemos ampliar detalles de este importante
tema de trabajo para ambientes operativos.